Buenas noches, Pastor Alberto. Muy bien. Bien, ya ha pasado lista. Solo quiero saber si está. Leoncio no está, ¿no? Y Amirti tampoco. Leila, Jorge Ávila, Gabriela Zulín. Buenas noches, pastor. Muy bien. Eh, Acá tengo, dice David, pero en la lista está Iván, pero David, pero acá está Iván, ¿no? ¿Sí? No, no, pastor. Iván no pertenece a Es la David, clase. ¿no? Es David, sí. Ah, ya. No, pero acá había visto. Ah, era yo conectándome en la laptop y estaba el nombre de Iván. Sí, pero Ah, era ya, yo. ya, ya. Entonces David no está. Ya entonces falta David, falta Leila, Yamil, Leoncio y Jorge Luis. Jorge Ávila. Buenas noches, Pastor. Julio Cristóbal también está. Bien. Julio Cristóbal, ahora en unos minutos me conecto con... Ya está. Ya está. Ok, gracias, gracias. Ya está. Los que he nombrado son los que faltan, nada más. Muy bien. Por lo menos ahí tenemos la lista. Creo mejor lo hago en silencio, así. Ah, no escuchaba porque estábamos en silencio, creo, todos, ¿no? Ya, pero ahora sí. Y además, estaba pasando la lista en silencio, ¿no? Muy bien. Un detalle nomás que quiero corregir, hoy estamos en la cuarta semana, que viene a ser hoy día 5, ¿no? Y lo voy a poner desde otra perspectiva, esta no es. Este es vamos a poner acá un rato más. Ujú. Ya, cuarta semana. Y voy a poner también el otro, el que teníamos, o el que tenemos en este momento también. Bueno, este de aquí es el sílabo que he corregido porque en la cuarta semana, es hoy, 5 de noviembre, vamos a hablar sobre Job, ¿ya? La próxima semana, que es la quinta, estaríamos hablando de Proverbios, ¿ya? En la sexta estamos hablando de Cantar de Cantares y en la séptima, Eclesiastés, que es el 26, creo que no sé si es la última clase y si no, tenemos una octava donde aquí haríamos un resumen, ¿ya? Pero creo que llega hasta la. Entonces, si son 8 o 7 semanas, eso creo que hay que calcular bien, ¿ya? Pastor, disculpe, ese sílabus lo compartió en el grupo. Yo lo compartí, pero le faltaba ahí la quinta semana. ¿Sería posible, pastor, compartirlo para tener un Sí, alcance y sí, más o sí. menos preparar algo de Voy a repente compartir para... de nuevo, Gracias, pero eso pastor. ya lo había compartido, como digo, sino que estoy corrigiendo solamente esto de la fecha. Y la última es que estoy tratando de ver cómo, a ver, esto lo tengo abierto. Ya. Le he corregido, o sea, he cambiado con el anterior. El anterior llegaba hasta, hasta octava semana, decía, pero llegaba hasta el 26, ¿no?
Entonces se me había comido una semana en el nombre nada más, ¿no? Entonces, y hemos dividido ahora sí proverbios para la próxima semana. En todo caso, vamos a hacer, todavía nos quedaban algunos detalles de Salmos, ¿ya? Y trabajaríamos entonces Job hoy día, ¿ya? Vamos a hablar sobre la prueba, sobre el dolor, ¿no? Vamos a mirar algo acerca de esto, cómo es esto, ¿ya? Y la próxima semana con Proverbios Cantares vamos a hacer para la semana del 19, donde vamos a hablar acerca de, de la relación de un hombre con una mujer, ¿cierto? Que es básicamente lo que plantea aquí el libro de Cantares, ¿no? Y cómo se va describiendo también en algunos otros sectores, especialmente cómo le hemos dado un carácter sacralizado, espiritual, a un mensaje que tiene que ver con una relación eh, de, de la pareja, ¿no? Y luego el último es el Eclesiastés, que es el predicador, ¿no? Otro libro de sabiduría. Esos son los que tenemos nosotros ahí, ¿no? Y si hay una semana más, entonces está eso, esto está como alternativa, por si acaso, ¿ya? Bien, vamos a dar inicio entonces a la clase. Al final yo les entrego el material, este nuevo sílabo, ¿ya? Lo cambié por el Pastor, anterior, buenas noches. lo van a comparar Pastor, ustedes así, ¿ya? Muy bien. pastor, ¿me copia? Sí, sí, pero voy a Ya, corregir. mírelo. Ya, disculpe, recién entro porque la semana pasada no ingresé porque tengo problemas con el internet, le mandé un mensaje, pero ahorita venía a una casa a prestar internet. ¿Ya? Disculpe la hora. Ya, ¿quién habló? No, dijo Leoncio, pastor. El hermano Leoncio, el hermano Leoncio. Leoncio, ya, hermano Sí. Leoncio, ya, muy bien. Sí, por ahí lo he escuchado, pero debería asegurarme. Y está aquí Leoncio, ya. Entonces, Yamil creo que no está viniendo. David tampoco. Leila sería ya su tercera falta. Y Jorge Luis no está. Sí, estoy, pastor. Buenas noches. Ah, ya, No, recién llegó. hace 7 minutos, ¿no? Ah, ya, no te había visto entonces. O no Cambié estaba. mi logo. Ah, recién acá te veo, sí, sí, sí. Sí, pero cuando estaba pasando la lista no estabas. Sí. Ya, entonces vamos a ir a lo que nos corresponde hoy día, en la cuarta semana. Y antes de eso, se había quedado esta parte. Recuerdan que estábamos hablando del Salmo 23, ¿no? Y sobre los aspectos ahí que tomar en cuenta, ¿no? Estábamos hablando del Salmo y también de las interpretaciones o de las formas en que se traduce el Salmo, ¿no? Y cómo la Biblia de Cazador de Reina lo traduce exactamente. He encontrado varias cosas en la Biblia de Cazador de Reina que están ligadas exactamente al texto hebreo, muy pegado al texto hebreo, pero Pastor, que, disculpe, ¿puede levantar su sí, volumen, por favor? Por favor. ahora sí, Excelente, gracias, pastor. Yo lo he escuchado bien. ya, creo que lo que pasaba, a corregir eso ahorita. A ver acá. Un momentito. ¿No? Ya, ¿se me escucha ahora? Sí, pastor. Ya, muy bien.
Entonces, vamos, como le decía, la Cacerola Reina está la Biblia del oso, lo que se conoce como Biblia del oso. En el texto hebreo tiene mucho acercamiento, es muy bueno la traducción, pero lo que no sé es cuándo ha sido en las revisiones ha habido cambios, ¿no? Y en esos cambios hay varias cosas que ya nosotros lo damos por sentado o inclusive enseñamos de esa perspectiva, pero en el texto original no está. Por ejemplo, no es el caso, pero en el Génesis, cuando habla acerca de que Dios dice que el hombre no es bueno que esté solo, sino que le va a dar ayuda idónea, es lo que nosotros planteamos de esa manera, ¿no? Como ayuda idónea, ¿no? Pero en el texto original no se traduce la palabra kenegdo como idónea, ¿no? Sino como ayuda adecuada, ¿no? Ayuda a la medida o de repente también como Reina lo traduce, ¿no? Eh, una ayuda que está delante de él, ¿no? Dice, ¿ya? Delante de él. Esa es la idea de Kenedó, que está cara a cara, ¿no? Y eso implica que están en la misma línea, o sea, no es que la mujer es más abajo y el hombre más arriba, como se ha interpretado y que ha llegado a nuestros días, ¿no? Vía la enseñanza, ¿no? Y entonces en Génesis habla acerca de esa igualdad, ¿no? De esa línea que está. La única diferencia es que, bueno, que la mujer salió del varón, pues eso es la idea de origen. El origen de la mujer está en el varón, ¿no? Entonces, por eso es la palabra resh, que es cabeza, ¿no? Cabeza o principio, ¿ya? Pero no habla de autoridad o de una línea de autoridad o jerárquica, mejor, una línea jerárquica. No, no hay una jerarquía en el matrimonio, ¿no? Hay una relación, ¿no? ¿No? Es una función relacional, es diferente en este caso, ¿no? Pero bueno, solamente ese detalle y he encontrado otros detalles ahí interesantes acerca, no solamente de ese caso, sino este caso del Salmo 23 o el caso de también 2 Corintios 5:17 cuando dice que en que, que dice así, de modo que si alguno está en Cristo, nueva creación es, aparece como creación, no como criatura, como los traducimos, ¿no? Entonces, eso creo que es importante ver. Según de Corintios 5:17, pastor. Sí, sí, así es. Dice así en el original, da a entender que es creación. Es creación. No, es que la palabra es creación. En griego es creación. No, se traduce criatura. Se puede traducir criatura, pero lo más exacto es creación, ¿no? Brian, dime. Sí, justamente para complementar un poco lo que dice, yo también por ahí me enseñaron que ayuda idónea en realidad se entiende mejor como complemento en sí. Sí, O sea, justamente lo que dice ayuda adecuada, complementaria. Por lo sí. tanto, no existe la media naranja, o sea, la No, eso es que es invento. igualito, ¿no? A ti comparte tus mismos gustos, no. O sea, el complemento es alguien que, como dice la palabra complemento, ¿no? Tiene algo que tú no tienes y te ayuda, en este caso, a cumplir el llamado que Ajá, esto, así ¿no? es. Ambos en sí se ayudan, ¿no? Ambos. Sí, sí. Complemento. Sí, sí, sí. Sino que en este caso la palabra eser, que es ayuda, se refiere a la pareja que Dios le va a dar, ¿no? Y la ayuda, de paso, nosotros tenemos en el castellano una interpretación o un uso que le damos a la palabra ayuda como de aquella persona que apoya, ¿no? ¿No? Un apoyo, una persona que está a nuestro costado, que colabora con nosotros, todo eso, ¿no? Bueno, utilizando el castellano a nuestro modo popular. Pero la palabra ayuda ahí está en la relación y es el mismo uso, esa misma palabra es el que se da para Dios, ¿no? Dios es mi ayuda, Él es mi ayudador. En ese nivel es que Dios pone a la mujer, ¿no?
es la ayuda que Dios da al hombre, ¿no? Porque Dios es la ayuda, su ayuda, ¿no? Entonces de ahí ya podemos interpretar más o menos cómo podemos hacer eso. No estamos hablando de que esa ayuda tiene el mismo nivel que Dios, ¿no? Porque la ayuda de Dios es mucho mayor que la ayuda de la mujer. Pero usan la misma palabra que supongo que en el contexto para refiriéndose en este caso los seres humanos tienen otra connotación, pero cuando es a Dios tiene un sentido de que Dios es nuestro apoyo final, Él es o es el fundamento nuestro que necesitamos. Sin Dios no podemos hacer nada, ¿no? Sí, Bueno, pastor. sí, Sí, tiene eso de 2 Corintios 5:17. Sí, es creación, ¿no? Porque el mismo texto también lo encontramos en Gálatas 6:15 lo encontramos y dice creación también. sí, Gálatas 6:15 dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación, dice. ya. Es que ese es el sentido del mensaje, ¿no? Sí, sí, correcto, sí, pastor, gracias. Sí, sí. Bien. Y la Reina Valera contemporánea está tratando de justamente llegar a a este aspecto de trabajar un poco algunos detalles. Acá, por ejemplo, dice ayuda a la medida, dice acá, y en el caso de 2 Corintios 5:7, 5:17. sí, 5:17 dice acá, este, dice, de modo que si alguno está en Cristo, ya es una nueva creación. O sea, ya lo incorporaron en la Reina Valera contemporánea, tal como Pastor, ¿qué aparece versión es la que está leyendo ahorita? Reina Valera contemporánea. Contemporánea. Sí. Ah, ya. Esta es y el texto de Casiodoro Reina dice creación, ¿no? Bien, vamos al Salmo 73. Yo diría, vamos a hacer una cosa ahora, no sé si podemos trabajarlo, ya creo que hace tiempo que no estamos haciendo esto. Sería bueno trabajar de este modo. O sea, vamos acá, nos queda el Salmo 73, el 37, el 70 y el 45. Son 4 salmos, ¿no? ¿Cuántos somos acá? A ver, creo que somos 14 más o menos, ¿no? Ustedes, digo, son 14 los que están, o 15 más o menos por ahí. Ya. Vamos a hacer 4 grupos, ¿me parece? ¿Ya? 4 grupos. Y entonces a cada grupo les doy un salmo, ¿ya? Ya, entonces voy a hacer los grupos, entonces aquí, a ver. Pastor, creo que aquí hay una opción para asignar grupos. Sí, 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 sé lo Los, que estoy. los agrupa en salas. Ah, sí, sí, eso es lo que estoy queriendo hacer acá. Ya, vamos a crear acá 4 grupos, ¿ya? Va a ser aleatorio, ¿ya? Entonces, ya está. Anoten entonces. El grupo 1 de la sala 1 sería Javier Trujillo, Julio, aquí sí tenemos otro asunto. Este es Julio Cruz, ¿no? Blas. No, Julio Blas es el otro. Julio Cristóbal, ¿será pastor? Cristóbal, ya. Julio Cristóbal y Max, ¿no? Javier, Julio y Max. Aquí lo hemos ¿Cuántos son? incluido Tres. Esteban. Voy a moverlo. No, no sale acá.
Bueno, ya quedó ahí. Ya, en la sala 2, Jorge Ávila, Julio César Blas, Sol Melgarejo, Zulín. Ah, quedaron los dos. Ya quería que siempre en cada grupo hubiera una mujer, pero bueno, van dos aquí juntas. Y las dos son familias, son cuñadas. Salón 3, Adi, Brian, Henry González y Leoncio Díaz. ¿Ya? Y la sala 4, Cristian Villalta, Luis Bobadilla, Roger Luna y Wilson. ¿Ya? Muy bien. ¿Correcto? ¿Ya han anotado? Y los salmos. Ya. ¿Qué salmo, pastor? Sí, sí. Salmos El del 1 al salmo, 4. ya, la sala 1, donde está Javier, Max, y se me fue acá. Alguien más faltaba, creo. Julio Cristóbal. Julio Cristóbal estaba aquí en este, ¿no? Y salió. No, pastor, me estoy conectando ya, salí del celular, estoy conectando por la laptop. Ah, ya, ya, ya. Entonces tú Claro, vas otra para vez. allá. ¿Ya? Ah. Ya. Entonces, el, para el salón 1, el aula 1 sería 117. es, el Salmo 73. El Salmo 73. Ya. El Salón 2, donde está Jorge Ávila. En el Salón 1, hermano Javier, usted lo dirige, ¿ya? En el Salón 2, hermano Jorge Ávila, el Salmos 37. ¿Qué es lo que vamos a hacer, pastor? Van a analizar el Salmo, pues, ¿no? ¿Ya? Y sacar ahí. Título, todo el capítulo. Sí, sí. El Salmo. Salmo, sí, en este caso, Salmo 37 para ustedes, ¿ya? Ok. Aula, ya. Es aula 3, está Adi, Brian, Henry, Leoncio. Adi, ¿tú puedes dirigir? Salmo Sí, pastor, 70, ¿ya? Salmo 70. 70. Sí. Ya. Pastor, de ahí Y nos dice cuál es la actividad, ¿verdad? sí, o sea, la actividad es hacer la lectura, buscar qué cosa es, cuál es el tema, ¿no? Qué lección nos da, ¿no? Y cuál es el momento también, ¿no? Que el Salmo está indicando, ¿no? Cuál es el motivo, si es que el Salmo lo menciona, ¿ya? O si tenemos por ahí un comentario, puede ver a qué se refiere. ¿Ya? Y el aula 2 o no, el aula 4, el salón 4, ya el Salmo 45, ¿ya? Cristian Villarta, Luis Bobadilla, Roger Luna y Wilson Chapa. Entonces, Cristian, ¿lo diriges? Sí, pastor. Muy bien. Bueno, sí, pastor, lo voy a decir. Entonces vamos. ¿Ya? ¿Le salió la invitación? Ya, entonces cada uno, 15 minutos.
No entra nadie a mi grupo, pastor. ¿A Jorge? ¿A Javier? A ver, Max, ¿cómo es el grupo donde estamos? Hermano, ahí tiene, aquí está en teléfono o en laptop. No, estamos en la laptop, en la parte de abajo. Ya escúcheme, ahí arriba, abajito donde dice grabando, ahí dice entrar a sesión de grupo pequeño. A ver, más. Grabando. Donde dice rec. Ya acá está grabando, ¿no? Entramos ahí, a ver. Ya, abajito hay como que un cuadradito dividido en 4 cuadritos, un redondito dividido en 4 cuadritos. Y dice, entra a sesión de grupo pequeño. Y ahí va a entrar. Max tampoco ha entrado. No, yo voy a entrar, pastor, sino que yo he salido porque nadie entraba. Ya entra entonces. La idea es entrar nomás, no es que si no hay nadie salgo. Entre nomás. Ya hay dos. Mi hermano Javier, a ver si lo logra. Porque había un aviso, le salió un aviso a ustedes. Muy bien, ahora sí. Artículo 10. Ya, bueno, ustedes lo han dividido de esa manera, ¿no? Entonces, ¿cuánto han dividido en 4 partes, ¿no? 4 partes. Ya. Ya. Nuestra hermana Sol va a ser la primera parte, yo la segunda. Ya. Amén. Adelante. Hermana Buenas Sol. noches. Sí, buenas noches, pastor, hermano. Bueno, como habían comentado, voy a hablar del Salmo 37, los versículos del 1 al 10. Bueno, estos versículos, algo que creo que es la parte principal de esto, es que aquí se habla acerca de que no hay que tener como que envidia o no hay que estar impacientes a causa de cuando el maligno, el maligno prospera. Y aquí en el versículo 4 nos da un versículo muy importante en este capítulo, que dice, deleítate a sí mismo en Jehová y él te concederá las peticiones de tu corazón. Este versículo es clave porque nos muestra la revelación de lo que tenemos que hacer en nuestra vida diaria para poder obtener todo, porque acá dice, no, yo creo que nosotros muchas veces nos deleitamos en otras cosas, quizás en comprar una casa o en adquirir muchas cosas aquí en la tierra. Pero aquí dice que cuando nosotros encontramos el deleite en Jehová, cuando nosotros encontramos que en su presencia en realidad es donde encontramos todo lo más que puede haber en nuestra vida, es ahí donde Dios empieza a conceder las peticiones que tenemos en nuestro corazón. Porque cuando nos deleitamos en Dios, yo pienso que el deleitarse en algo, para que tú te deleites en algo, tiene que gustarte eso, ¿no? Por ejemplo, con una comida. Si uno se deleita en una comida es porque es su comida favorita, porque todos los días quisiera comerla. Y lo mismo pasa, ¿no? Aquí, no, un ejemplo, porque
cuando nosotros nos deleitamos en Jehová, es que todo el tiempo queremos estar con Dios, estar y pasar tiempo con Dios. Y cuando pasamos tiempo con Dios, es que conocemos su voluntad y conocemos lo que Él quiere para nosotros. Y al conocerlo, Él concede las peticiones de nuestro corazón. Y luego de que nos habla de esto, aquí dice, ¿no? Y no te alteres cuando el malo prospera y no tengas envidia cuando el malo quiere avanzar. Y yo creo que eso es, del 1 al 10, son versículos claves para nuestra vida como cristianos y la vida en general, porque muchas veces es que quizás nos hemos hecho una pregunta en algún momento, hemos preguntado, pero ¿por qué esa persona quizás puede tener, o por qué yo no puedo tener eso que tiene esa persona? Pero yo pienso que la clave está en seguir deleitándonos en el Señor, en buscarlo a Él, porque cuando lo buscamos a Él, Él nos va a dar todas las cosas que nosotros necesitamos. Amén, hermanos. Eso quería, le doy pase a mi compañero, al hermano Jorge. Bien. Amén, pastor, hermanos, me toca poner del versículo 11 al 20, Salmo 37. Bueno, aquí habla acerca de los mansos, ¿no? Bueno, el contexto de la palabra manso, si bien es cierto, cada capítulo tiene un contexto, cada libro tiene un contexto, pero la Biblia tiene un contexto general también, ¿no? Entonces, dándole un sentido a la palabra manso, el versículo 11 dice, pero los mansos heredarán la tierra, se recrearán con abundancia. Bueno, el Señor Jesucristo se decía que era manso, ¿no? Pero sin embargo, cuando en la oportunidad, cuando los cambistas estaban en el templo, se habían llenado de gente, ¿no? De vendedores, cambistas. En esa escena Jesús, pues, no fue santo, ¿no? Porque dice que Jesús volcó las mesas y luego cogió un atado de cuerdas, ¿no? Y comenzó a expulsar a todos los cambistas y a los comerciantes que estaban en el templo. La palabra manso. Pero sin embargo, yo creo que hay que ser manso cuando deberíamos serlo y aplicar la autoridad cuando deberíamos aplicar la autoridad. Entonces es necesario ir al contexto de toda la Biblia, ¿no? El versículo 12 nos habla acerca hay personas que pueden maquinar contra un justo, ¿no? Hacer daño a una persona justa. Y bueno, ¿no? Dice la palabra aquí en este Salmos que Dios está en contra del impío que hace daño a una persona justa, ¿no? Pero entendemos pues de que la justificación la da el Señor. Nosotros somos pecadores justificados. Es un tema también muy importante, ¿no? Para hablar de la justificación por la sola fe. Nosotros siempre vamos a permanecer todavía a ser perfeccionados, pero sin embargo Dios es el que nos justifica. Luego dice, el versículo 15 dice, su espada entrará en su mismo corazón y su arco será quebrado. El Señor es soberano, el Señor contempla, examina y juzga el castigo, la muerte, la destrucción, la pobreza. Uno de unos detalles aquí. Este, Cuando habla del justo, recuerda, eso está dentro del contexto del Salmo, ¿no? Mencionaste es algo que hay que ir corrigiendo. Te dice que
la palabra que habla en todo el contexto de la Biblia. Primero, es que el Salmo es un libro, ¿ya? Y es un libro particular, especial, es el himnario de Israel. Cuando fue elaborado no se pensó en un libro como la Biblia. Y tampoco todos los libros de la Biblia, ¿no? Que están ahí, cada uno tiene su propio énfasis, contexto teológico, cultural, social, ¿no? Y también enmarca el porqué, ¿no? Entonces, que luego se formó y de hecho la Biblia te muestra, ¿no es cierto?, un mensaje, eso sí, pero hay diferentes contextos en la Biblia, no hay un solo contexto. Creo que hay un error de interpretación o de aplicación, sería, porque muchos hablan de contexto en el sentido de, a ver, ¿qué dice ya? El contexto está en el otro libro, o en otro texto, o en otro versículo, o en otro capítulo de otro libro. Eso no es contexto. Eso es buscar concordar, ¿ya? Un tema, ¿no? Entonces hay una mala aplicación y yo no sé quién enseñó eso, de que el contexto de la Biblia la puedes encontrar en cualquier parte de la Biblia, ¿no? No es así. Cada libro tiene su propio contexto social, político, religioso, ¿ya? Y su temática. Ese es uno. Lo otro es en cuanto al justo. Entonces, justo, cuando está hablando del justo, no está hablando en el contexto de la justificación por la fe. Hay que ver también el justo. ¿Qué es un justo? Aquel que hace lo correcto, ¿no? ¿Y cómo se justificaba en el Antiguo Testamento? El que está fiel al pacto, ¿no? Fiel a la Torá. Ese era el que era indicado justo, ¿ya? Y entonces él practicaba la justicia, el derecho, la integridad, todos esos elementos son importantísimos, ¿ya? A veces los desligamos por este hecho de la justificación por la fe y la gracia, hemos desligado el hecho de que también el ser humano y el creyente tiene que hacer justicia y no puede tampoco dejarse llevar por otro o que simplemente le haga daño, como por ahí mencionaron, o sea, el manso, por ejemplo, ¿no? El hecho de ser manso eh, y ser santo no significa que no reaccionemos. Está mal eso. Ser manso entonces es el que ya pues cualquier cosa le pegan, le dicen algo, hacen injusticia con él y él se queda callado. No, eso sería un tonto, ¿no? Un menso. Cuidado, manso no es menso. Manso es aquel que tiene el equilibrio en su carácter. Pero cuando algo no es injusto, reacciona. Y Jesús entonces no pecó al hacer lo que hizo. No salió de su mansedumbre, no fue que se violentó y en la carne. No hizo eso el Señor, ¿no? Esa reacción fue correcta, no fue en la carne. Ojo, ¿ya? Las reacciones que tenemos tampoco son así, a menos que comencemos a hablar improperios y malas palabras, o nos violentemos y peguemos a alguien, ¿no? Eso ya sería descontrolarnos, y al descontrolarnos entonces perdemos todo y pecamos, ¿no? Entonces eso es otra cosa. Muy bien, solamente eso para corregir. Ahora sí, sigan y por favor rápido, ¿ya? Ya, pastor, buenas noches. Me tocó a mí, diré, del versículo 21 al 30. Lo que podemos ver en estos versículos es una contraste, ¿no?, de la justicia de Dios entre los justos y los malvados. Le divide en dos partes. La primera es la destrucción de los malvados, que podemos ver desde el 20 le he tomado al 21. Nos pinta una imagen de destrucción que les espera a quienes, a los enemigos de Dios. Y es una comparación, ahí vemos como humo o algunos elementos que son efímeros, que desaparecerán. Esta imagen nos hace ver que la maldad es temporal, pero también en el versículo 28, en la última parte, nos dice que
mas la descendencia de los impíos será destruida, y eso nos hace ver una certeza de juicio. Y la otra parte es la prosperidad de los justos. Podemos ver desde el 23 al 29, nos describe la vida plena y abundante de Dios que se otorga a quienes obedecen. Y también en el versículo 29 nos dice, los justos heredarán la tierra y en eso disfrutarán de paz, prosperidad y serán protegidos por el Señor. Le he puesto como temas tres, la justicia divina. El salmista que podemos ver por David nos hace ver que Dios recompensará la justicia y castigará la maldad. Y otra es la confianza en Dios. Los justos son aquellos que confían en el Señor y siguen sus caminos. Y eso es lo que permite soportar las pruebas y las tribulaciones en la vida. Y le puse el último como tema esperanza en el futuro. Lo que podemos ver en el Salmo concluye con una promesa de esperanza para los justos, que ellos heredarán la tierra y vivirán para siempre. Eso es todo, pastor. Muy bien. Otra cosa que me he olvidado también es tomar en cuenta este hecho, que por eso dijo que la maldad, la injusticia, todo lo que se pasa en el mundo, eh, no lo entendemos, pero creo que sí hay que entenderlo. ¿Sabe por qué? Porque si bien Dios permite todo eso y Dios está en control, pero es la maldad humana, la maldad del hombre, que se manifiesta, ¿no? El pecado, la corrupción que hay en el mundo. Romanos, el capítulo 8 menciona eso, ¿no? Entonces, que la naturaleza está cautiva, está presa, ¿no? Ligada a la corrupción que el hombre ha metido a la creación. Y la creación va a ser liberada, dice, en un momento. Entonces, todo lo que vivimos, la injusticia, la maldad, todo eso es por causa del pecado, por causa de la rebeldía del hombre. ¿Ya? En medio de eso Dios actúa y ahí está su gracia, ¿ya? Pero no, ya, la gente no lo entiende de repente, pero si nosotros tampoco lo entendemos, estamos mal. La idea es que Dios nos responde en eso, ¿no? Por causa de la maldad humana, entonces el hombre y la humanidad está como está, ¿no? Nada más eso. Siga el otro hermano ya para ir cerrando esa parte. Sí, Y, soy yo, pastor. ah, Bueno, sí, sí, para finalizar me tocó del 31 al 40. También se termina este salmo hablando sobre que los malvados se levantan también contra los buenos para hacerles daño, ¿no? Como para maquinar, planear, para hacerles daño, pero que Dios no va a permitir que caigan en sus manos, ¿no? Pero siempre y cuando ellos confíen en Dios, confíen en Él, cumplan su voluntad, vivan de una forma agradable ante sus ojos. Y es más, el Señor los va a poner en alto, dice aquí en el Salmo. También nos exhorta, más que andar pendiente de estos malvados que prosperan, más bien fijarnos en la gente honrada, en los que hacen lo bueno, las personas, gente de paz, cómo ellos hablan con mucha sabiduría, porque siempre tienen presente a Dios. Y también que en los días malos, cuando les lleguen los días malos, van a tener una esperanza, un refugio que va a ser Él. En cambio, los malos, los malvados, por más que prosperen, su futuro es la destrucción. En cambio, a los justos, a los buenos, su futuro es brillante, dice aquí, ¿no? Y entonces no hay nada que envidiarles. bien. La esperanza que siempre. Ya dan cuenta que los dos salmos tienen la misma temática, ¿no? La misma temática. Curioso, el Salmo 73 y el Salmo 37, ¿no? Hasta en números es curioso eso. Lo otro es que este salmo, claro, no lo han mencionado ustedes, pero en el análisis, este salmo es un salmo que se llama, le podemos decir, en forma de acróstico.
Pastor, perdón, solamente un minutito. Bueno, yo he estudiado de que el autor de la Biblia es Dios, Sí, ya sí, que correcto. usó a 40 hombres, 60 hombres para que escriban la Biblia. Sí, sí. Y hay una unidad, ¿no? Porque si el autor es Hay una Dios, unidad. No estoy diciendo que no tenga unidad, lo que estoy diciendo es que cada libro, si vamos a ver el asunto contextual, cada libro tiene su contexto y cada libro se debe trabajar bajo ese criterio. La Biblia en general tiene varios contextos, o sea, que dependen de los libros. No hay un contexto bíblico en el que tú tienes que, una temática de acá, entonces lo tienes que tomar en cuenta por acá. Eso no, ese es otro estudio, eso se llama estudio temático en todo caso, ¿ya? Ujú. Pero no, no es contexto, no se llama contexto eso, sí, Contextual. aunque ¿ya? No estamos diciendo que Dios no ha hecho la Biblia viene de Dios, claro que sí. Sobre todo el mensaje, o sea, lo que está en la Biblia, que es el mensaje de Dios, y eso atraviesa todo, inclusive diferentes culturas, ¿no? De la Mesopotamia, Egipto, mundo semita, ¿no? Los cananeos, ¿ya? Los hebreos, todo eso es, y luego los griegos, los romanos, o sea, hay toda una cuestión cultural y contextual muy rica que nos ofrece la Biblia en cada etapa de su escrito. ¿Te das cuenta? A eso me refería, ¿ya? Ya. ¿Alguien, el otro grupo? Amén, buenas noches. Brian, ya, a ver. Sí, nuestro equipo, bueno, hemos hecho un análisis exegético y teológico, ¿no? Completo para poder entender más que todo el Salmo 70 que nos ha tocado. Yo voy a comenzar dando una previa de lo que es el contexto histórico de este salmo. Este salmo tradicionalmente se le atribuye a David, ¿no? Está escrito en un contexto de angustia en la vida de David por diversas circunstancias posibles, porque obviamente no se puede saber con precisión, pero sabemos que habían ciertos contextos, como por ejemplo la huida de Saúl, había una persecución que se estaba dando a David, había la rebelión de Absalón, ¿no? Que era su hijo, que también se estaba rebelando contra él, y guerras contra los filisteos, ¿no? Ese sería el contexto histórico de este salmo, ¿no? Hay un contexto social también, ¿no? Porque Israel constantemente está en conflicto, hay luchas internas, conflictos triviales, y combate con Israel era siempre, ¿no? Por lo tanto, se podría decir que David escribe este salmo en ese contexto. Hay ciertos elementos religiosos y culturales en ese salmo, como por ejemplo una oración en tiempos de angustia. Se habla acerca de la justicia, la salvación, y hay un clamor urgente por ayuda, ¿no? Un clamor que sabemos que hay ciertas circunstancias que está pasando David, y él está pidiendo ese clamor, ¿no? Hay salmos similares, como por ejemplo el Salmo 22, Salmo 69, son iguales, y bueno, este tipo de salmo se le llama, bueno, tipo de salmo de lamentación, ¿no? O está dentro del eco en salmos de lamentación, ¿no? Y es un reflejo de la angustia del pueblo de Israel en diferentes periodos históricos. Ahora mi compañera Adi va a hacer la parte del análisis literario. Ya, creo que seguía el hermano Leoncio, pero bueno, voy a Sí, ir acá ya. estoy. Ya. Ya, hermano, le doy el pase. Ya, muy bien. Para seguir el orden, vamos a analizar el Salmo 70 en la parte estructural, ¿no? Si me escuchan. Hay dos estructuras importantes en el Salmo 70, la súplica de liberación del rey David contra sus enemigos y la alabanza en medio de la súplica, ¿no? En la primera parte de la súplica de liberación del rey David es un pedido de ayuda urgente e inmediato para Dios, ¿no? Quizá el problema era tan grave para David y no esperaba una salida lenta o que tome un tiempo humanamente, ¿no? Él quería una ayuda urgente de parte de Dios, aunque algunos podrían considerar que David estaría actuando contra la voluntad de Dios, ya que los tiempos de Dios son perfectos, puede ser rápido, o puede ser lento, o puede ser en años, ¿no? Pero Dios también asumimos que quería escuchar una oración real de David y saber que el rey, a pesar de todo su ejército,
solo dependía de su Dios y de su voluntad. En la otra parte tenemos la alabanza en medio de la súplica, ¿no? Una de las cualidades del rey David era que alababa a Dios en todo tiempo. Quizá por eso Dios lo conocía como un hombre conforme al corazón de Dios, ¿no? Esta alabanza adornaba esta súplica para que no sea tan trágica y tan penosa. Es como decir, Dios, te necesito, ayúdame urgente, y mi corazón se alegra buscándote. Y esta situación es una oportunidad no solamente para pedirte esta súplica, sino también para alabarte, para exaltar tu poderío. Dios mío, protector y mi libertador. Eso es mi parte de la parte estructural del Salmo. Pues. Muy bien. Excelente. En línea con, y para complementar lo que ya dijeron mis compañeros, voy a dar el análisis literario acerca del Salmo 70, ¿no? Bueno, para comenzar, el Salmo 70 forma parte del libro 2 de los Salmos, ¿no? Como sabemos, el libro 2 es desde el Salmo 42 al Salmo 72. En cuanto al género literario, es de género lírico, poesía lírica, ¿no? Que la poesía lírica pues es la expresión de las emociones internas y subjetivas, ¿no? Como lo dijo el hermano Brian y el hermano Leoncio, es la oración de David en momentos de gran angustia, ¿no? Esa es la circunstancia. El Salmo 70 es un salmo de petición urgente, ¿no? Podemos ver en el versículo 1, ¿no? El Salmo 70 solamente tiene 5 versos. El versículo 1 habla acerca de una invocación a Dios. El salmista está invocando, está clamando a Dios. El verso 2 y 3 es una petición por la destrucción de los enemigos, ¿no? Y esto nos lleva a reflexionar acerca de la imprecación, ¿no? del salmista. Es la expresión de David desde una perspectiva, desde la noción de la ira, ¿no? Y buscando deseo de justicia. El versículo 4 nos habla acerca de una también petición de auxilio personal, ¿no? Y también lo que decía el hermano Leoncio, que nos lleva a la alabanza y la grandeza de Dios, y finalmente termina con el versículo 5, en el cual el salmista David reafirma su confianza en Dios. Bueno, pasando tal vez a poder definir la forma literaria, es un salmo imprecatorio, ¿no? Principalmente imprecatorio, de lamentación. ¿Por qué? Porque el salmista está implorando, ¿no? La venganza de Dios contra sus perseguidores, ¿no? Es una petición urgente del salmista. Asimismo, predomina el paralelismo sinónimo. He encontrado 3 paralelismos sinónimos, 3 versículos de los 5 tienen paralelismo sinónimo, ¿no? Por ejemplo, en el verso 1 dice, Dios acude a librarme, acude. Y ahí mismo, el mismo verso dice, apresúrate a socorrerme, ¿no? El paralelismo sinónimo es cuando se repite una misma idea expresada con diferentes palabras. Entonces podemos ver que en la segunda frase se confirma lo que dice la primera, ¿no? El verso 2, por ejemplo, dice, sean avergonzados y confundidos los que buscan mi vida, sean vueltos atrás y avergonzados, ¿no? Los que mi mal desean. Podemos ver 2 ideas, ¿no? Similares en el mismo verso. Y también en el verso 4, que es el verso de la alabanza, gócense y alégrense en ti todos los que te buscan. Y digan siempre a los que aman tu salvación, engrandecido sea Dios, ¿no? Podemos ver nuevamente el paralelismo sinónimo. Y bueno, este es el análisis literario del Salmo 70. Voy a dar pase a mi hermano Henry, quien va a dar la aplicación de este Salmos. Hermano Henry. Aquí presente. Buenas noches, pastor. Bien, bueno, la aplicación creo que es algo similar a todos los capítulos que se ha venido meditando. Habla acerca de David, ¿no? Ya se ha visto su contexto, todo ello, ¿no? Bueno, lo que vemos es que para poder entender, ¿no? La situación de David y cómo también aplicarla a la iglesia, creo que no tenemos diferentes enemigos, tenemos siempre un enemigo en común, ¿no? Que es Satanás, quien obra a través de las personas malvadas, ¿no? Quienes quieren sacar, pues, ¿no? En desánimo, en dudas, ¿no? De la congregación, de la iglesia del Señor, ¿no? Vemos a David poniendo su mirada en el Señor, pidiendo ayuda, ¿no? Pidiendo ayuda para poder
fortalecerse, animarse, estar aferrado, ¿no?, a la fe que tiene en su Señor. Y algo que he visto también allí es que David en su momento no pedía que los malos que buscaban, bueno, su vida, sean destruidos, ¿no?, sean asesinados, ¿no?, solamente sean reprendidos, castigados por el mismo Señor, ¿no? Hoy en día también nosotros tenemos personas que se oponen muchas veces a nuestro trabajo, a nuestro ministerio, de lo cual quieren hasta causar un desánimo para nosotros ya no seguir, pues, ¿no?, trabajando, sirviendo, y de pronto el enemigo quiere quiere poner en nuestra mente, ¿no?, palabras de maldición contra ellos, ¿no?, palabras que pueden hasta dar juicio de muerte, de perdición, que ya son condenados y todo eso, ¿no? Podría estar en nuestra mente, ¿no?, si en caso nosotros escucháramos a ese lado, ¿no?, de que el enemigo obra, ¿no? Pero creo que debemos ser como David siempre, ¿no? Como en todos los casos anteriores, él pide siempre el socorro del Señor, la ayuda del Señor, la liberación del Señor, la fortaleza de Dios para poder enfrentar todas estas dificultades, ¿no? No tampoco vemos a David huyendo de todas esas situaciones difíciles, aunque ya mi hermano lo mencionó, ¿no? Que tuvo también problemas, hasta con su propio hijo que le perseguían y David, claro, tenía que huir, ¿no? Pero a pesar de eso, David nos enseña un corazón que vive bajo el respaldo de Dios, ¿no? Vive bajo la soberanía de Dios y que Dios tiene el control de todo. Así también nosotros tenemos que observar en medio de la situación difícil, no apresurarnos a tomar malas decisiones, no apresurarnos a darlo todo por perdido, sino que Dios realmente siempre tendrá el control sobre toda situación, aún sobre nuestras propias vidas, para encaminarlo, ¿no? Lo que hacen la gente, los malos para mal, Él siempre lo va a encaminar para bien, ¿no? Entonces, eso es lo que puedo ver, cómo aplicar en este caso hoy en día para la iglesia. Amén. Ya, muy bien. Pastor, esa es la posición del grupo según el orden le hemos mandado al chat. Ya, correcto, muy bien. Interesante la forma en que lo han hecho. Creo que es el orden que podemos analizar en texto, ¿ya? No solamente Salmos, sino creo que hay un orden desde esa perspectiva, ¿no? Yo tengo acá los versículos de repente no están en el mismo, con la misma numeración, pero es el mismo salmo, ¿no? Entonces, eso hay que tomar en cuenta. Solamente una pregunta acá, o una reflexión, ¿no? Cuando habla eh, en esa imprecatoria, Dios le dice que estos enemigos sean derrotados, ¿no? Que aquellos que persiguen mi muerte, ¿no?, sean confundidos, ¿no?, lo que desean mi daño. Como que pareciera que está pidiendo que Dios le haga maldad a ellos, ¿no? Pero lo que está tratando es de pedir defensa contra ellos, ¿no? O en todo caso su maldad no llega a dañarlo, a David en este caso, ¿no? Hay varios salmos así que hay que tener mucho cuidado porque si tenemos algún enemigo no vamos a utilizar este salmo por si acaso, ¿eh? Esto tiene que ver con lo que a David le ocurrió, ¿ya? Y entonces hay que tomar mucho cuidado con eso. El último salmo entonces, por favor, ¿ya? Y luego lo vamos al descanso. Bien, pastor. Bueno, yo ya con mis compañeros hemos estado deduciendo y bueno, yo voy a hacer la parte más fundamental, todo lo que voy a explicar, y mis compañeros van a dar unos breves comentarios que hemos decidido, ¿sí? Con respecto al Salmo 45. Bueno, este Salmo 45 le hemos deducido y bueno, yo también le he sacado que tiene varios significados y usos entre ellos. Entre ellos podemos encontrar el judaísmo, ¿no?, que recita como una oración general por el fin del exilio y es llegar al Mesías, o sea, Jesucristo, que también interpreta como una profecía sobre la Virgen María, según el versículo 9, que alude a una reina enjollada de oro de Orfis, que muchos se identifican como la Virgen María, y eso viene a ser una parte simbólica. Y también el versículo 12, como que se menciona a la hija de Tiro, que supone que representa a las naciones que han intentado comprar al favor del rey. ¿Qué quiere decir eso? Que era, bueno, Tiro en esos tiempos no solo gobernaba el pueblo de Decían, sino también funcionaba con su hija, que siempre le gustaba
gobernar al paso con su hija, y en el salmista lo menciona que él no podía hacer nada sin ella. Y también, basado al tema, en tema principal, como nosotros le hemos deducido con los compañeros, en base a lo que he dado una breve síntesis o introducción, es que es un cántico a Cristo como Rey. ¿A qué vamos? Que no solo acá, como bien claro lo mencioné, no hay varios reyes, varios dioses, ¿no? Pero nosotros nos debemos basar a adorar a un solo Rey, que eso es lo que como cristianos nos debemos tener en cuenta. No adorar a otros dioses, ni mucho menos a unos, como bien claro lo mencioné, vírgenes, todo eso. Tenemos un solo Dios de quien adorar y a quien servirle. ¿Qué lección nos da? Eso sí, hay otra parte que nos puede dar, es sobre los significados, ahí bien en el versículo 10 y 11 habla sobre la solicitación de la iglesia a Cristo. Bueno, ahí hace una referencia, cómo nosotros podemos, como pueblo del Señor, ser oídos por Él. ¿Somos dirigidos por Él o somos guiados como hermanos nomás para poder llegar a su presencia, ¿no? Y otro punto es también cómo podemos explorar con más personas que no son cercanas al Señor. Nosotros podemos hablarles de Cristo, podemos tener esa comunión con ellos por medio del Señor Jesucristo para llegar a personas no creyentes. Y por último, ¿cuál es el motivo que nos da? El motivo es que fue, como claro lo mencioné, de una boda, celebra la boda del rey, ¿no? Y su propósito era mostrar cuán maravilloso y glorioso era el Mesías. El último versículo, bueno, ese es lo que engloba toda como una conclusión, ¿no? Habla cómo el Señor para David era muy perfecto, y más que perfecto, era muy reconocido a través del cántico, que por intermedio del rey lo demostraba una manera de cómo glorificarlo, y así también tener una memoria en su nombre, para que todas las generaciones tras generaciones que van por venir sigan adorando y alabando al Señor, y poder entender cómo Él está para nosotros eternamente, ¿no? Y para cerrar, pastor, este salmo es muy importante porque vemos cómo para nosotros en una vida futura, cómo lo demostramos a las demás personas, a las demás generaciones, como lo menciono, ¿no? Cómo lo podemos demostrar con nuestra forma, más allá de nuestro servicio, todo. Debemos llegar a las demás generaciones con la manera de poder enseñar, de demostrar el carácter y el amor de Dios a ellos, primero, más allá de tener un don de servicio, todo, sino demostrar el carácter del Señor. Y esa es una lección muy importante en lo personal. Yo también le he visto que me ha impactado, y a mis compañeros también, como me han estado hablando a mí, que la alabanza y el llamado, como bien lo mencioné, es una de las partes fundamentales de un cristiano, de poder llegar a ser conformados con el Señor. Bueno, pastor, es una breve introducción que he podido yo resumirlo por medio de todos mis compañeros. Pastor, agregando un poco, básicamente lo que tenemos en el Salmos 45 es como, bueno, el título nos ayuda mucho, ¿no? Son cánticos de las bodas de rey, lo tenemos en la Biblia, pero de acuerdo al contexto entendemos probablemente que esto era un cántico que se utilizaba en Israel en esos tiempos, ¿no? En las bodas de rey. Eso se podría llegar a entender. También el salmo se divide como en cuatro, que es la introducción, que es el versículo número 1, porque da la introducción a todo el salmo, este cántico. Luego tenemos el llamado, las alabanzas al rey, que son del versículo 2 al 9, que es una descripción de cómo es el rey, ¿no? Y también hay una parte donde extraemos, que bueno, esta parte se extrae y lo tenemos en hebreo, que es del versículo 6 al versículo 9. Del versículo 10 al versículo 15 tenemos la descripción de la reina, ¿no? También se podría decir el llamado de la reina. Y al final tenemos las conclusiones, que son del versículo 16 al 17. A ver, la aplicación que se puede dar a esto, bueno, como ya se mencionó, puede ser, puede tener una aplicación Cristo, ¿no? Sabiendo que Él es el rey y la iglesia vendría a ser la novia. Eso se podría dar la aplicación. Y bueno, recordarnos cómo el Salmos 45 del 6 al 9 aplica a Cristo, ya que tenemos eso en Hebreos 1 del 8 al 9. Solamente agregar eso. Ya. Muy bien, esa es la aplicación
o lo digamos en la interpretación cristiana, ¿no? Del Salmo, ¿no? Así lo trabajamos, ¿no? Y de hecho que es válida desde nuestro punto de vista, ¿no? Un judío no haría eso. De todas maneras, pensaría en David o en su rey, ¿no? Entonces, esto tiene que ver con el cántico dedicado al día de la boda, ¿no? Y a mí nos hace recordar también a ese poema de bodas que hay en Cantar de Cantares, ¿no? El capítulo 3 del versículo 6 al 11. Eso lo vamos a ver también en su momento, ¿no? Eh, entonces hay una relación con Cantar de Cantares desde esa perspectiva, la importancia de este tiempo de bodas, ¿no? Y curioso, Schocker dice, es un epitalamio real, ¿no? Ustedes se acuerdan que la Biblia habla del tálamo también, bueno, es una palabra antigua, ¿no? Tálamo, ¿no? Que indica, pues, el lugar de, digamos, de la intimidad, ¿no? El lugar donde es como digamos, em, el lugar donde están los esposos, ¿no? Esa es la idea acá, ¿no? Pero lo pone aquí como epitalamio, o sea, como un tálamo, pues, superior, porque es real, ¿no? Es decir, porque corresponde a la realeza, ¿no? Y la realeza, claro, hoy día no vamos a entender lo que es la realeza. Ahora más bien hay una forma, digamos, más sofisticada, superficial, ¿no? De lo que es una realeza, un rey, ¿no? Hoy día los reyes son más una figura decorativa, ¿no? Pero antes tenía una función mucho más directa, ¿no? Una función de gestión, de dirección, ¿no? De gobernar, de administrar, ¿no? Y de hecho hay otros elementos ahí en cuanto a esto de rey, ¿no? Si es un poema o es una literatura de la época, ¿no? Que habla de las fiestas, ¿ya? Y habla de que esto también tiene que ver con el futuro, o con la esperanza, ¿no? Más adelante, ¿no? Bien, vamos a dejarla ahí el asunto, ¿ya? Sí, este es un tiempo de alegría en todo caso, ¿no? ¿No? Terminamos con ese salmo de alegría, ¿no? Música, vestido suntuoso. Bueno, esto lo dice Schocker en esa perspectiva, pensando en los reyes y en las fiestas que hay ¿no? En la realeza, ¿no? Eh, en fin, eso, de hecho que también Israel había, pero desde otra dimensión, ¿no? Desde la dimensión de la época, de la cultura, hay que tener cuidado con ese aspecto para no confundir, ¿no? Muy bien, dejamos ahí. Este, Gracias por el tiempo, ha sido un trabajo interesante. Felicito a todos, ¿no? Con todas sus implicancias y sobre todo porque han dado de sí, puede mejorar todavía, hacer mucho mejor las cosas, pero están en ese proceso. Y veo que algunos están, sí, avanzando, ¿ah? ¿No? Sí, eso sí, satisface de que están haciendo su tarea, ¿no? Entonces, eso también hay que saludarlo, a todos en general, ¿ya? Vamos a un tiempo de descanso y ahora sí vamos a Job, tocando el Salmo 70 y el 77, ¿no? En esa relación. Y lo otro del Salmo 45 lo dejamos para Cantar de Cantares, que también es el otro lado, ¿no? Así que vamos, descansemos un rato y volvemos. ¿Qué tiempo, pastor? ¿Qué tiempo? 10 minutos.